Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos, como siempre, se encuentren muy bien. Después de este episodio aún mejor, con más datos para platicar y así. Esta semana vamos a hablar sobre la historia de la discapacidad y su evolución cultural, que es algo, bueno, muy apasionante. Entonces, para esto nos acompaña la maestra Gabriela Martínez Olivares. Ella es directora del Movimiento Asociativo de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con discapacidad intelectual. Para los cuates, CONFE. Es representante regional de las Américas en el Consejo de Inclusión Internacional. Además, es secretaria de las Relaciones Institucionales y Comunicación de la READS, de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias. Y forma parte, pues, del grupo mixto de Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA. Es integrante del Comité de Expertos del Observatorio Latinoamericano de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y además, no le basta, no le basta. Es cofundadora del colectivo Lectura Fácil México y conferencista nacional e internacional sobre el ámbito de la discapacidad. Entonces, bueno, o sea, a ver, con estas credenciales muy pocas personas le llegan a los talones, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gaby? Ay, bien, muchas gracias, Ale. Pues feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, mientras te escucho, honestamente pienso, wow, ¿cómo he hecho todo eso? Pero justo hablando de lo que tú decías, como de la evolución, ¿no? Que será el tema que hoy nos ocupará. Pues Ujú, sí, creo que es un poco como el reflejo de lo que ha sucedido en materia de discapacidad a lo largo de los años, porque pues digo, no es que esté entrando ya en materia, pero pues cuando habríamos hablado de un concepto, por ejemplo, como lectura fácil, ¿no? O sea, claro, ajá, sí. sí, por Bien, Ale, pues supuesto. muchas gracias a todas las personas a las que está dirigido, pues, este mensaje, ¿no? Sí, sí, pues nosotros muy felices, Gaby, de tenerte. Y pues ya entrando en tema, ¿qué te parece? Em, o sea, este episodio lo quisimos hacer porque la historia, o más bien el saber de la historia, nos ayuda a poder seguir evolucionando y a poder seguir progresando y a poder seguir yendo por más, no repetir viejos errores, ¿cierto? Entonces, creo que por eso es tan importante que sí sepamos algo de la historia de la discapacidad, que de repente, pues se nos olvida que es algo importante. Nunca en ningún libro de texto de la primaria se toca el tema incluso de discapacidad, ¿no? Entonces, para los que nos escuchan, que pues en su mayoría son personas relacionadas en alguna manera a la discapacidad, en general a las personas con síndrome de Down, pues yo creo que sí es un tema súper importante para ellos. Entonces, te quería preguntar, porque muchas veces pensamos, ¿no? Como que la discapacidad es algo nuevo, es algo que tal vez antes no se tenía registro ni nada, pero eso sabemos que no. O sea, bueno, tú me dirás, ¿desde cuándo tenemos estos registros de personas con discapacidad o cómo se veía en la sociedad la discapacidad? Que depende mucho, ¿no? De dónde estábamos. O sea, las Europas se ve súper diferente a Centroamérica, pero tú dinos, Gaby. Pues, pues mira, me preguntas que desde cuándo tenemos como información sobre la discapacidad, las personas con discapacidad, y mientras lo vas haciendo, mi respuesta inmediata es como desde siempre y al Claro. mismo tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo es como si nunca hubiera existido ni el tema ni las personas. Entonces Ujú, resulta súper contradictorio porque, bueno, pues tan solo
si nos vamos no sé, a lo más antiguo que se ha reconocido respecto a lo que ha sido este modelo donde se habla acerca de cómo se miraban a las personas con discapacidad, que era un modelo como muy religioso, como muy mágico, ¿no? Ujú, ujú. Donde a la persona con discapacidad básicamente como que tenía dos maneras de convivencia, o las personas más bien tenían maneras de convivir con la discapacidad, que era o desde esta mirada donde había un Dios que Claro, castigaba a las personas, sobre todo a las mujeres, a las familias, que por algún motivo habían actuado mal o habían tenido un actuar indecente o pues poco congruente con una lo que filosofía se creían, religiosa, por claro, ejemplo, ajá, ¿no? Entonces, seguramente ahí iba a haber un castigo, y el sí, castigo, que hasta me parece terrible decirlo, Ale, es como el castigo era tener una persona con discapacidad en casa, un hijo, una hija, y me parece terrible. Y la sí, otra manera, ¿no?, de verlo era como, ¿y qué hacemos con esto? O sea, una vez que han llegado la discapacidad, ¿qué hacemos con esto? O desaparecemos a las personas, ¿no?, por ser ujú, defectuosas, y ujú, desaparecemos de verdad en estas prácticas súper crueles, ¿no? Del abandono, de lanzarlas al vacío, de, pues básicamente, o sea, quitarles la vida. O la sí, otra era la segregación. Entonces era segregarlas mediante prácticas también terribles, incluso atarlas, nunca ujú, nombrarlas, etcétera. sí, Entonces, bueno, la respuesta a esta pregunta que me haces, pues siempre ha estado la discapacidad, pero quizá esta forma de cómo las sociedades han visto la discapacidad, pues nos daría como para ubicarla al menos en tres tiempos, ¿no? Que nosotros le ujú, conocemos como modelos. ujú. Entonces, está este modelo, esta mirada religiosa, esta otra mirada como que se le conoce como médico Asistencialista. asistencialista, ¿no? Ujú, Y bueno, el último enfoque, que es el enfoque de derechos humanos, o la mirada social. de la Ujú, discapacidad. ujú. Ujú. Sí, y de hecho, sabes que preparando un poco esta entrevista, vi mucho esto que dices, Gaby, o sea, de los dioses. O sea, como que Sí. en Europa, bueno, Grecia y Roma y así, que los hijos varones pues eran criados para la guerra y tal, y entonces una persona que no coincidía con lo que ellos querían, pues, o sea, suena terrible y de verdad así me duele en mi corazón decirlo, pero era basura para ellos, ¿no? Y era desechado como tal. Pero acá en Mesoamérica hay como un conflicto entre antropólogos que dicen que tal vez los hacían como seres divinos. Y en las esculturas olmecas y así, que hay algunas esculturas con los ojitos rasgaditos como si tuvieran síndrome de Down. Muy Ujú. interesante como ver, bueno, este otro lado de tal vez no eres malo, vienes a dar un mensaje, pero igual tomándolos como algo no humano, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, y esto que tú dices, como tomarlos como algo no humano, qué lacerante es en estos días, ¿no? O sea, como para sociedades que están un poco más evolucionadas en razón de percibir lo que son los derechos humanos, Ujú, y al mismo tiempo contradictorio, Ale, porque incluso en nuestro país hay lugares, sobre todo en las comunidades rurales, como donde hay poco acceso a la información, ¿no? Donde hay como ujú, una limitación de la información, pues este modelo tradicional, ¿sabes? Sigue sí, permeando, y se sigue considerando tal cual tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Como personas que se alejan de ser una persona, y sí, más bien se les ubica como, híjole, pues como un castigo o como un mueble que a veces hasta sí, estorba, ¿no? sí, O sí, sea, sí, como, sí, sí. Ujú. Duro, duro hablar siempre de este concepto tradicional, ay, sí, porque nombrarlo, o sea, nos lleva a muchísimas confrontaciones, ¿no? sí, Éticas. Ujú, sí, y sí, pues esa parte de, bueno, tuvimos todos una curva de aprendizaje, ¿verdad? Pero sí, esa parte es triste y es difícil hablar de ella. ujú, Pero, pero después viene como
justo como que va progresando esa visión de no sirves a eres malo, ¿no? Y entonces era como si las personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad, fueran algo, pues aparte de mal hecho, por así decirlo, fueran malos, o sea, como que iban a dañar a la familia, a la mamá, a tal, tal, tal. Y después hay un cambio ahí que creo que es importante mencionar porque, bueno, desde siempre, mucha parte de la sociedad o muchos países en desarrollo no nos, no somos conocidos por leer mucho, ¿no? Nos vamos mucho por el espectáculo, lo que hay en la tele, lo que me dicen en el circo, lo que me dicen en lo que sea, pues. Y entonces pasa a hacer la discapacidad algo de asombro, que igual se sigue quedando como algo no humano, algo como para ver, ¿no? Y, o sea, te quería preguntar como esa parte de la sociedad, ¿sientes que fue algo importante en el desarrollo del concepto de la discapacidad? Sí, fíjate, sí, o sea, creo que lo que vamos a encontrar cuando revisamos las distintas miradas acerca de la discapacidad, cómo se han venido formando a lo largo de los años, es una multiplicidad de Ujú, factores que convergen, sociales, familiares, incluso económicos, etcétera, para cómo se nombraron. mm, Entonces, por ejemplo, cierto que llega a ser un momento en donde se les asigna como esta carga incluso maligna, nadie quiere tener a alguien con discapacidad en ni su casa tocarlo, ni y verlo. tocarlo, porque capaz en una de esas se me contagiaba o me contagio. O la otra Sí, parte que creo que no lo dijimos, pero también habrá ya que recordarlo, como es este lugar como ultra privilegiado de como haber sido casi como los más cercanos a los dioses, claro, ¿no? O sí, sea, los más cercanos a los dioses, tanto que en algunos años, o más en muchos años, se les nombró en algún momento como, como angelitos, ¿no? Como ay, sí. ángeles. Bueno, Y eso sigue mientras permeando, ¿eh? Sí, yo lo sé. Y mientras te digo eso, estoy recordando que, por ejemplo, en pueblos como, no sé, como incluso mesoamericanos o pueblos hindús, en donde se creía que la discapacidad le adjudicaba a la persona como esta cosa como mística, ¿no? Sí, En donde, ajá, que también era, él lo es cuando lo nombramos, es algo absurdo, sí, absolutamente, sí, porque pues básicamente diríamos, pues Dios, no, algo místico, no es humano, por lo tanto, pues no necesita nada, ¿no? O sea, no necesita comer, no necesita tener un trabajo, no necesita acceder a bienes, etcétera. Entonces, al contrario, se le asigna una responsabilidad de tú eres quien me vas a salvar, por ejemplo, del pecado, ¿no? ándale. Entonces, hay múltiples historias y ninguna realmente verdadera, Ujú, distorsionadas de lo que, de qué es la discapacidad en sí, ¿no? ¿Qué es tener una discapacidad, vivir con una discapacidad, convivir con la discapacidad? claro. Y ahí, o sea, siento que hay como un escaloncito entre esta etapa religiosa a la etapa de, ¿cómo se llama? Asistencial, en Ujú. la que pasan por ser como, no sé, como animales en un circo, o sea, como animales en un zoológico, donde ya eres humano porque se te da un trabajo, pero al mismo tiempo sigues sin serlo porque van las personas a ver cómo eres, que si tienes el brazo más corto, que si, ¿no? O sea, cualquier cosa, y entonces eran así como puestos en los circos, eh, pues para eso, para causar asombro y para causar, o sea, como un espectáculo, ¿no? Sí. ¿Qué sabes, Ale? Ahí es donde entra este concepto de lo que es lo normal y lo anormal, Claro, sí. ¿no? Ujú. Entonces, con este toque, incluso no fuera palabra, pero como con morbo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Como esta mirada distinta, pero como con morbo de el fenómeno, ¿no? Ajá. El que es
el que no es igual a nosotros, entonces el anormal. Ajá, Y bueno, esto trae como consecuencia, como bien lo nombras, que hubiera otros que se sintieran con el derecho de mofarse de esa anormalidad así y es. ponerla afuera en circos, ¿no? Como bufones dentro de las cortes, como, no sé, como cuántas veces, quizá tú eres mucho más joven que yo, Ale, pero pues cuántas veces yo siendo niña llegué a escuchar palabras como el mongol, ¿no? Parece mongol, ¿no? Sí, Como, ajá, como, y era una burla, ¿no? Era sí, como un desprecio respecto a sí. la dignidad de alguien. Y sí, pues digo, la realidad es que no estoy segura de que esto fuera una forma de trabajo, claramente, pero era más No, bien una de vulneración. explotación. Sí, claro, ¿no? Una Ujú. vulneración, vulnerar, perdón, pues en todos los sentidos, la A la dignidad de quien persona. tenía una discapacidad y de su familia, que también eso es algo importante porque quizá las familias que han cargado siempre con este estigma, sin Ujú, duda, pues no, quizá no era lo mismo ser como el hijo del pecado, ¿no? ujú, Porque ujú. ahí viene como un castigo que la familia toma para sí, Sí, a ser como la mamá o el papá de alguien que es un sujeto del que se está burlando. O sea, el tema es claro. un tema que humilla a la familia, ¿no? Que Sí, avergüenza a la familia. claro. Claro. Y después, ¿cómo es que llegamos a esta etapa asistencial o de que, o sea, cuál es este enfoque asistencial que siento también sigue permeando, obviamente, a la Sí. actualidad, pero quiero que nos expliques un poquito de qué se trata? Sí, bueno, pues la realidad también es que los seres humanos en general, como sociedades, pues vamos evolucionando, hemos ido evolucionando en la medida que pues nos hemos ido humanizando. Ujú, Y no estoy diciendo que el hecho de que pasaran de un modelo a otro es que fuera precisamente lo más humano posible, pero sí habla como de un pequeño salto en el paradigma de cómo se veía la discapacidad. Y en ese sentido, lo que, lo que la sociedad empieza a distinguir, las familias empiezan a distinguir, es que esa persona quizás sí pueda ser útil, ¿no? ujú, O sea, ujú. quizás sí se pueda rehabilitar. Y Ok. sobre todo porque tiene que ver también con toda una serie de acontecimientos sociales en donde, por ejemplo, después de las guerras, cuando quedaban personas amputadas, ¿no? O con Claro. una discapacidad física, visual, auditiva, Auditiva, claro. producto de de las guerras o del hambre, de todo esto, pues se Ujú, necesitaba empezar a eficientar aunque estuvieran defectuosos, ¿no? Y ujú. entonces se les empieza a asignar como algunas tareas que implicaban la rehabilitación. De hecho, quienes van haciendo como este cambio, pues esos son los movimientos de bueno, perdón, son las personas con discapacidades físicas, que todavía no Ok, se convierten en un movimiento, pero sí donde sí. se empieza a ver que se pueden rehabilitar o bien se pueden educar. En Mm, el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues también se empieza a ver como que pueden ser educables, ¿no? Y ujú, entonces empiezan algunas formas en donde se dan programas que también honestamente empieza como con dos miradas. Uno, los que sí se podían rehabilitar y serían menos anormales, y los ujú. otros que tenían que institucionalizarse para que no fueran un problema público. Entonces Sí. se guardan, ¿no? Se segregan en instituciones Ujú, y no solamente van a estar ahí como guardados, sino se les van a dar ciertos servicios, ¿no? Sobre todo servicios de salud, ujú. terribles en algunos casos, Sí, prácticas, horrible, sí. ¿no? Muchas prácticas terribles. Pero Ujú. bueno, pues de alguna forma habla de una evolución a nuestra mirada en este momento, pues, un Sí, porque poco, ojo, sigue siendo la mirada de tú no eres normal, tú no exacto, eres suficiente tal como eres. así No, es. entonces nosotros, como somos bien buena onda, te vamos a ayudar a parecerte más a nosotros, ¿no? Como Claro. algo así terrible también.
Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, eh, lo, lo, lo lamentable y al mismo tiempo quizá lo oportuno, lo lamentable es la mirada, ¿no? Que sigue siendo, como tú bien lo dices, una responsabilidad de la discapacidad de la propia persona. O sea, ella es la que Ujú, está mal, ella ujú. es la que salió mal, anormal, y la otra, pues es como esta oportuno en el sentido de que naturalmente las sociedades van cambiando y empiezan a cuestionarse prácticas, y bueno, eso pues en su momento ha permitido distinguir hoy esas prácticas a las que nunca jamás tendríamos que regresar, ¿no? Así Entonces es, nos pone esta pauta de lo que nunca tendría que regresar en nuestras maneras de mirar la discapacidad. así es. Ujú, O sea, y fue una época importante, porque vaya, en esta época perdón, asistencialista, fue justo cuando se describe, por ejemplo, el síndrome de Down. O sea, John Landon Down iba a hacer sus observaciones a un manicomio, que era donde institucionalizaban a las personas con discapacidad intelectual. Muchos de ellos tenían síndrome de Down y los tenían, pues se ven en las fotos, o sea, como amarrados en una cama, con rejas, o sea, como que sí, ok, ya aceptamos que están, que existen, pero todavía no forman parte de hasta que cumplan tal y tal y tal y tal como checkpoints, ¿no? De una lista en la que se pone pues esa la normalidad o lo que debería de ser. Y ujú, entonces, ¿cuándo es que cambia esta mirada, Gaby? ¿O con qué cambiamos esa mirada de empezar a ver las personas con discapacidad no como personas que necesitan de, sino ujú. personas Sí, y personas y seres humanos con, pues con derechos incluso, ¿no? ujú, claro. Pues mira, estamos hablando que en el siglo pasado, en Ujú, realidad es cuando empiezan a ver estas miradas diferentes, diferenciadas, que tampoco es tan lejos, ¿sabes? O sea, de pronto decimos, bueno, pues en el siglo pasado tampoco es tanto, tan solo tenemos un instrumento internacional que habla acerca de los derechos de personas con discapacidad que se firmó por ahí en 2008, ¿no? En los países que forman parte de Naciones Unidas. Pues, quizá me ujú. estoy adelantando al tema, pero No te preocupes. para que llegáramos a esa época, o sea, justo tuvo que tener tuvo que haber ese salto que bien lo nombras, como entre dejar de verlos así, como anormales, y empezar Ujú, a ver este modelo rehabilitatorio y luego hacer una transformación hacia qué, bueno, y qué pasa con los que se educan, ¿no? O sea, mm, ¿qué pasa con los que se educan? Que empiezan a tener acceso a la información. Y una claro, persona que tiene acceso a la información naturalmente va a empezar procesos de autorrepresentación. claro. Entonces, de hecho, hay un movimiento muy importante por ahí de los 70 Ujú, en donde grupos que se denominaron como grupos de vida independiente empiezan a cuestionarse por qué tendrían que seguirse llamando retardados o minusválidos o ujú. ¿no? Y entonces Idiotas. ajá, ¿no? Entonces Ajá, empiezan justamente a hacer como algunos acercamientos de levantar su voz. ujú, Y los movimientos no nacen precisamente en México, pero sí son inspiradores para nuestra región, por ejemplo, América Latina, ¿no? O sea, claro, países en Europa, el movimiento de Estados Unidos que también, pues, fuertísimo. empiezan a hacer antesala Sí. para, empezar a distinguir una voz que no era la voz de otros, Ujú, refiriéndose sobre las anormalidades o defectos de alguien, ¿no? ujú, Sino de personas que empezaban a decir, queremos tan solo queremos que se nos empiece a nombrar, dejar de nombrar esto. Entonces, claro. eso es algo importante. Y la otra cosa importante que, como tú bien lo decías, Ale, o sea, el tema de la educación especial en el mundo y el tema de la educación especial, por ejemplo, en nuestro país. Ujú, Entonces, la educación como tal, el hecho de poder estar dentro de las escuelas con todo y que eran modelos segregados, este,
pues sí, muy permeados de esta mirada rehabilitatoria, pues empiezan a generar en las familias ciertas inquietudes, ¿no? O sea, Ujú, se empiezan a desarrollar estrategias de trabajo para estas poblaciones y ujú, entonces se empieza a ver, bueno, ¿y qué pasa si establecemos una manera de cómo puedan aprender a leer, ¿no? O a ujú. escribir o a sumar? Y eso, pues, provoca, lo decía yo hace rato, pues inevitablemente un acceso a una nueva mirada de quien vive la condición de discapacidad. Claro. La psicología empieza también a hacer su trabajo, la pedagogía empieza también a hacer su trabajo, y bueno, pues me parece que ese es un salto importante que va sucediendo en el campo de la discapacidad. Sí, sí, importantísimo porque, o sea, también como que la visión del ser humano ha ido cambiando, ¿cierto? O sea, antes como que era muy, se tornó muy física en la ilustración y así, como de solo eres cuerpo. Y de repente se empezó a agregar tal y tal y tal y se fue haciendo como más integrativo. Y parece ser que esta visión integrativa, pues también la empezamos a poner en la discapacidad. Y tanto así que los derechos que se incluyen todo lo que es un ser humano porque Ujú, eso somos todos, sea la sí. condición con la que vivamos, ¿no? Ujú, Y, o sea, lo que te quería, también lo que te quería preguntar es, o sea, ahorita en la actualidad y con esto de los derechos humanos y así, o sea, ahorita cómo estamos, ahorita, ¿cuál es la visión por la que vamos? O sea, esta etapa social, si ya llegamos a ella, todavía no. ¿Tú cómo ujú. lo has visto? Sí, bueno, estamos avanzando. Yo creo que estamos transitando. No hemos llegado a un punto final, definitivamente, porque el punto final sería que la discapacidad dejara incluso de ser nombrada como tal, ¿no? Mm, Como desde la deficiencia, sino claro. más bien como de que fuera algo en donde, por ejemplo, las políticas públicas garantizaran que todas las personas, independientemente de su condición de vida, tendrían acceso a la educación, a la salud, al deporte, a la recreación, ¿no? A tener una familia, etcétera. Ujú, Entonces, creo que hemos empezado a hacer avances en algunos temas y en otros no hay, diríamos, como nada de avances, ¿no? Estamos ujú. básicamente como congelados, a pesar de que hay leyes que están hablando actualmente acerca de discapacidad y de cómo proveer de servicios y apoyos, etcétera. Claro. Aunque bueno, cabe también señalar, Ale, que antes de hablar de temas de derechos humanos, como podría ser la convención, hubo algunos acercamientos y la mayoría acercamientos que se hicieron desde de la región de las Américas. Por ejemplo, Sí. existe una convención, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad, que se le conoce como la CIADIS, ¿no? Es Ujú, una convención que firman los países de la OEA y que de alguna forma es la antesala de lo que sería después la Convención de Naciones Unidas. ok. Y previo a eso, también están iniciativas como la Organización Internacional del Trabajo, que empieza a nombrar el trabajo de las personas con discapacidad. Y aunque es desde un enfoque muy rehabilitatorio y como de dar empleo a los inválidos, pues Ujú, también, ¿no? Empiezan a ser nombrados desde una política pública ujú, que se aleja de todos los modelos pasados. Pues, cuando tú me ujú. preguntas, bueno, ¿cómo estamos hoy en esta materia de derechos? Pues yo te diría, bueno, pues seguimos avanzando, ¿no? Estamos Claro. transitando y como de estas maneras tan diferenciadas, porque no es que estemos precisamente bien en todo, pero tampoco podríamos decir que estamos pues como en el hoyo, voy a decir, ¿no? Sí, sí, y como dices, o sea, es un proceso. Y los procesos que han llevado tantos años, o sea, tantos milenios, imaginemos desde los griegos hasta ahorita, o sea, todo lo que tuvo que haber pasado para que ahorita tengamos esta Convención de Derechos Humanos. Y coincido contigo, Gaby. O sea, cada vez que me preguntan los papás, oye, ¿y tiene derecho a casarse? O sea, ¿se casan? Pues sí, o sea, como cualquier persona, tú lo tienes, pues sí, también él, ¿no? Eh, y justo creo que sucede un poco esa separación
por la separación que también se está haciendo desde nuestra trinchera, o sea, como el tener que diferenciar los derechos humanos, los que ya no sabemos todos, de los derechos humanos para las personas con discapacidad, que si tú los ves, y recomiendo que todos le echen una leída a la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, vas a ver que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nada Sí. más que necesitamos ese título porque primero necesita el movimiento tener mucha fuerza y decir, aquí estamos, somos seres humanos, merecemos ser, o sea, quienes somos y tener todas estas cosas protegidas, nuestro derecho a la salud, a tener nombre, a que me cuiden, a la intimidad, al trabajo, a formar parte de la sociedad, etcétera, para Ujú. después, pues, hacer esta, ¿cómo lo diría? Como, pues sí, una unión, ¿no? Eh, Alianza iba yo a decir, ajá. exacto, exacto. Pero pues sí, ahorita ni modo, se tiene que hacer así porque tiene que adquirir fuerza primero y tiene que adquirir como que un carácter propio el movimiento para después ser, pues sí, o sea, es parte de la vida, es parte de la sociedad, es como, lo voy a poner un poco en retrospectiva. Yo, por ejemplo, en mi escuela, no había ninguna persona con algún tipo de discapacidad y cuando entraba una persona con discapacidad, muchas veces escuchabas a los papás diciendo, oye, pero no le hables, no lo veas. Este, o sea, como que todavía segregando mucho y ahora que yo lo vivo con mi hijo, me empezó a platicar de un niño, oye, es que noto que le cuesta trabajo de repente el sonido y como que se aísla y no sé qué y no sé qué hacer para ayudarlo, él me decía. Y entonces le dije, bueno, pero este niño te han dicho que tenga algo, yo ya sabía pues porque soy doctora que probablemente tenía autismo, ¿no? Me dijo, no, pues nada, o sea, es súper, o sea, de que soy su amigo y tal, y no sé qué. Le dije, bueno, pues entonces pregúntale si él necesita ayuda, porque tal vez no lo necesite. Probablemente no. Claro. Probablemente él está perfecto, solo aislándose un poquito y luego regresando a la clase. Y entonces, o sea, como ese cambio, dije, no me imagino yo, o sea, estando en primaria y que me hayan dicho eso, ¿sabes? Claro, claro. O sea, Wow, pues sí. Ajá, en realidad, eh, quizá algo que no alcanzamos a ver lo suficiente cuando fuimos, pues como sociedad más jóvenes, ujú, es que la inclusión podía ser un camino para que quienes no tenían una discapacidad pudieran reconocer en sí mismos valores que en otras circunstancias no habrían visto. así Entonces, lo que me es, estás diciendo es de tu hijo es como una preocupación, ¿no? Frente a algo, y eso habla de un valor que tiene alguien que no tiene, un niño que no tiene una discapacidad, pero que sí puede ser sensible frente a claro, la necesidad de otro. Entonces, eso me parece maravilloso y creo que el mundo de los adultos en aquellos momentos, pues sin información, llenos de estigmas, ¿no? así es, Miles de prejuicios, pues poco podrían haber abonado para tener este tipo de discursos que hoy tienen los niños y las niñas que me parecen fantásticos, ¿no? claro, Y ahora lo que me parece que tendríamos que cuidar es justo no irnos como hacia el otro lado, que me parece que eso es algo súper importante. Cuando digo ujú, otro lado me refiero como a este excesivo, protección o mirada sobre las claro, personas, ¿no? sí, 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 Porque sí, cuando tú le dices, bueno, y ya le preguntaste, me parece el ejemplo perfecto de no volver a invisibilizar a quien tiene la discapacidad o ujú, no volver a pasar sobre la discapacidad, porque esa persona sí te puede decir qué quiere, qué necesita, cuándo lo necesita, de qué manera exacto. necesita, ¿no? Exacto, porque ahí volvemos un poco a esta visión asistencialista en la que ves a una persona, por ejemplo, con silla de ruedas y dices automáticamente necesita ayuda. Y tal vez no, o sea, como por qué, ¿no? O sea, tal Ajá, vez sí tiene todo en su ambiente, porque
justo la definición de discapacidad por la OMS, pues tiene mucho que ver con la sociedad y con qué se le da en la calle, etcétera, que alimenta esa necesidad de ayuda o de asistencia y cuando no. Entonces, siempre preguntar es algo que pues es vital, ¿no? Sin duda, sin Oye, duda. creo que, o sea, creo que está súper padre hacia dónde estamos yendo y creo que todos deberíamos de, pues, de pelear por un futuro en el que quepamos todos y que todos seamos, pues, esos seres humanos. Em, Me gustaría, porque siempre me gusta cerrar así, Gaby, que nos dijeras una frase con la que quisieras que se quedaran todos los que nos estén escuchando. Wow, lo pensé cuando entré contigo, sabía que quizá me preguntarías esto y no estoy tan segura después de toda nuestra conversación de qué es exactamente de todo lo que pienso, me gustaría transmitirles. Sí, Pero creo que la simple palabra de inclusión en el sentido de que todos pertenecemos, me parece que sería la más contundente. O sea, todos pertenecemos a este mundo, todos pertenecemos a este sistema, todos y todas pertenecemos a nuestras familias, todas y todos somos parte. Entonces, a mí ujú, me parece que eso es lo que más me gustaría como dejar esta frase. Tengamos la certeza de que todas y todos formamos parte de un mundo, por lo tanto, a todos y todas nos toca contribuir, incluso a las propias personas con discapacidad. así es. Ay, Gaby, qué padre. O sea, qué padre como ir caminando pasito a pasito por donde hemos estado y hacia dónde vamos. Espero que todos tengan tu mirada, Gaby. Muchas gracias. No, es que de verdad, o sea, nos hace mucha falta y nos hace falta darnos cuenta de la riqueza que nos dan todas las personas, independiente de su condición. Muchas gracias, Ale. Pues confiemos que este mensaje llegue lo suficientemente poderoso para que haya cambios en las miradas de todas las personas que están escuchando. Que así sea. Muchas gracias, Gaby. Adiós. Ay, Gracias, perdóname, hasta Gaby, pronto. antes de irnos, dime cómo te podemos encontrar en redes sociales. Claro, estoy como Gaby-Medio Martínez, Confe, y bueno, también a través de correos electrónicos, si fuera Confe, bueno, pues Gabriela-Medio Martínez @confe.org, que es la organización en donde colaboro, eh, y creo que eso es como podrían encontrarme. Los ponemos ahí en la descripción del capítulo para que te busquen mucho. Muchas gracias, Muchísimas Ale. gracias a ti, Gaby. Felicidades por lo que hacen también ustedes. Muchas gracias. Hasta Adiós. pronto. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.